Entonces continuamos con el estudio de las doctrinas de la gracia. ¿No es así? Y estamos estudiando, recuérdelo, la primera doctrina que se titula depravación total, depravidad total. El hombre se encuentra en esa condición, en una condición de depravidad total. Entonces recuérdelo, hace 2 jueves vimos el primer subtema de la depravación total, el pecado original. Vimos las consecuencias que tuvo el pecado de Adán y Eva, ¿no es así? Cómo afectó al hombre de una manera grave. El hombre cayó. Luego hace un jueves, ¿verdad? Es decir, la semana pasada vimos el siguiente subtema de la depravación total, la intromisión del pecado. Ahora sí vimos más a detalle cómo fue que el pecado se introdujo a este mundo, cómo hubo esa intromisión del pecado, ¿verdad? En el hombre, ¿verdad? Ya que Adán era nuestro representante y Adán pecó, por lo tanto nosotros en Adán caímos, dice la palabra de Dios. Su culpa, ¿no es así? Y esa naturaleza corrupta, caída, se heredó a nosotros, naciendo así, o desde el vientre ya siendo culpables, ¿no es así? Pecadores y con una naturaleza caída que después, con el paso del tiempo, con el paso de los años, es manifestada en la vida de cada ser humano, ¿no es así? Entonces, el día de hoy vamos a continuar viendo este tema de la depravación total. Sería hoy el último subtema de la depravación total, y el siguiente jueves, con la ayuda de Dios, iniciaríamos a ver la segunda doctrina, que recuérdelo, todas estas 5 doctrinas, estas doctrinas de la gracia, están conectadas una con otra. Hay que entender una para entender la siguiente y así sucesivamente. ¿Sale? ¿Cuál es el subtema de hoy? Las consecuencias de la caída. Hemos ya, hermanos, contemplado cómo el pecado de Adán y Eva han afectado a todo ser humano, hasta el punto de que todos sus descendientes nacen y nacerán en un estado de corrupción, culpabilidad y pecaminosidad. ¿No es así? Hemos contemplado en la palabra de Dios que ese hecho ha afectado de manera radical o total, como se titula esta doctrina, depravación total, el ser del hombre, su mente, su corazón, sus deseos, su voluntad y también su cuerpo. ¿No es así? Somos depravados por naturaleza. Y esa frase quiero que empiece a conectarla. Somos depravados por naturaleza. Pero la pregunta de hoy es, esa depravación, ¿qué trae como consecuencia? Esa caída, ¿qué trae como consecuencia? Mire, la Biblia deja en claro que el hombre fue creado ¿con qué propósito? Con el propósito de agradar a Dios, ¿no? De vivir para su gloria. ¿A través de qué? A través de tener una relación de intimidad con Él. ¿No es así? El hombre fue creado, es decir, Adán y Eva fueron creados con la capacidad de elegir el vivir en rectitud ante su Creador o ser desobedientes y por lo tanto pecadores. ¿No es así? ¿Y qué pasó? ¿Qué eligió el hombre? Desobedecer a Dios. Por lo tanto cayó y se constituyó ¿en qué? En pecador. Y esa capacidad de ser recto, escuche bien, agradando y viviendo para la gloria de Dios, se vio gravemente afectada. El hombre en su estado caído, escuche, ya no tiene la capacidad en sí mismo de ser moralmente perfecto, de buscar y agradar a Dios, porque ha nacido en pecado y con una naturaleza pecaminosa. ¿Sí o no? Desde el vientre de la madre dice la palabra de Dios. Entonces, váyalo entendiendo. Adán y Eva
Podían elegir, ¿no es así? Tenían elección. Ellos podían haber decidido obedecer a Dios y por lo tanto ser justos, moralmente perfectos, pero ellos decidieron desobedecer a Dios, cayeron y se constituyeron en pecadores. Y sus descendientes heredan tal culpa, tal pecaminosidad, tal naturaleza. El hombre en su estado caído ya no tiene la capacidad que tenía Adán y Eva en sí mismo de ser moralmente perfectos, de escoger ser moralmente perfectos, de buscar y agradar a Dios, porque hemos nacido en pecado y con una naturaleza pecaminosa. Y esa es la peor consecuencia de la caída. Ya estamos respondiendo la pregunta. ¿Cuáles son las consecuencias de la caída? Esa. El ya no poder vivir agradando a Dios, viviendo para la gloria de Dios. Mire, sí o no, siempre elegimos según nuestra inclinación más fuerte, ¿no es así? Bueno, el hombre, debido al estado de su caída, a un estado de pecado, y como eso ha afectado la totalidad de su ser, ha perdido completamente toda capacidad para desear el bien de Dios. El hombre natural, como lo llama la Biblia, el hombre caído, no regenerado, que está enteramente opuesto al bien y muerto en el pecado, no puede por su propia fuerza convertirse y volverse a Dios. Fíjese, las semanas pasadas estuvimos entendiendo la situación del pecado original, las consecuencias de este. Cómo el pecado se introdujo a este mundo, al hombre. Pero ahorita ya estamos viendo en resultados prácticos cuáles son los efectos de esa caída. ¿Se acuerda cómo Pablo describe a los seres humanos sin Cristo? Ahí en Efesios 2, acompáñeme por favor. Efesios capítulo 2, versículo 1. Prepárense, hermanos, porque ahora sí voy a dar diferentes textos y tenemos que ser rápido porque si no nos quedamos hasta las 10 de la noche. Si usted está batallando encontrar un texto, acérquense con alguien que tenga un poquito más de noción de dónde se encuentran los libros de la Biblia. Si usted ve que su hermano esté batallando, pues sea amoroso y acérquese a él para apoyarle, por favor. Efesios 2:1, y él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿cómo? Muertos en vuestros delitos y pecados. Y mire lo que dice el versículo 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Estar muerto en pecado, sin Cristo y sin Dios, significa que el hombre desde la caída se encuentra bajo la maldición del pecado, que es movido por principios solamente que pecaminosos, estábamos muertos en delitos y pecados, y que es incapaz de amar a Dios y por lo tanto de hacer algo que le agrade o amerite su salvación. Escuche eso, muertos espiritualmente en delitos y pecados, incapaces de hacer alguna obra espiritual. ¿Se acuerda lo que Pablo dice en Romanos? Si usted regresa unas hojas, va a llegar a Romanos, capítulo 8, versículo 7. Romanos 8:7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y dice el versículo 8, y los que viven según la carne no pueden, ¿qué? Agradar a Dios. No pueden. Desde la caída, el hombre se encuentra completamente más bien discapacitado, ¿no? Podríamos decir desinclinado hacia Dios, incapacitado hacia el bien. Todo lo contrario, está opuesto a todo bien e inclinado a todo mal. ¿No es así?
Ellos, como dice el versículo 6, se ocupan de la carne. Como dice el versículo 7, es algo que los enemista con Dios, les hace enemigos de Dios. Su voluntad está inclinada contra Dios de forma permanente, de manera instintiva y voluntaria. Repito, contra Dios. Y de manera también instintiva y voluntaria se torna no hacia el bien, sino hacia el mal. ¿Dónde dice eso la Biblia? Espero que estén apuntando, hermanos. Juan, capítulo 3. Estas, ¿verdad? Pueden ser palabras de Jesús. Algunos dicen que son palabras del evangelista Juan, como que dándole una interpretación a Juan 3. Pero sea lo que sea, es la palabra de Dios. Y mire lo que dice el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 19 y versículo 20. Como que nos quedamos mucho con el Juan 3:16, y está bien, pero ¿qué dice el versículo 19 y 20? Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, ¿qué? Aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Es decir, la voluntad de los hombres naturalmente está inclinada contra Dios de forma permanente y de manera instintiva y voluntaria se torna hacia el mal. Vimos hace un rato, ¿no? Depravados por naturaleza. ¿No es así? Ok, el hombre nace depravado, separado de Dios. Y peca por elección. Entonces, ya vamos a completando la frase. Depravado por naturaleza, pecador por elección. Ya que su inhabilidad del hombre no consiste en la ya que la inhabilidad del hombre no consiste en la inhabilidad de ejercer su voluntad libremente. Más bien en la inhabilidad de querer hacer obras santas. O sea, no veamos aquí al hombre como un mártir, al hombre como una víctima del pecado. No. Mire, el pecador no ha perdido la facultad de elegir. Eso es bien importante. Nótelo. El pecador no ha perdido la facultad de elegir. Él puede... Y de hecho elige voluntariamente. Nadie le obliga. Pero el problema es que siempre elige el mal. ¿Se acuerda lo que dice Romanos 3:12? Se lo leo. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay justo ni uno. Todos hemos escuchado hablar del término libre albedrío, ¿no es así? ¿Sí lo han escuchado ese término o no? Bueno, como le explicó bien Juan Calvino, escuche esto. Si queremos decir por libre albedrío que el hombre caído tiene la capacidad de elegir lo que quiere, entonces, por supuesto, el hombre caído tiene libre albedrío. Escuche eso. Si queremos decir por libre albedrío, cuando decimos libre albedrío, que el hombre caído tiene la capacidad de elegir lo que quiere, entonces, por supuesto, el hombre caído tiene libre albedrío. Pero si queremos decir con ese término que el hombre en su estado caído tiene en sí mismo el poder moral y la capacidad de vivir en rectitud, el término libre albedrío es un término que le queda muy grande al hombre caído. O sea, en ese aspecto el hombre no tiene libre albedrío. Tiene libre albedrío en el aspecto en que él es libre para elegir. ¿No es así? Que nadie lo obliga a ejercer su voluntad. Estoy pecando y no, él va y peca y se deleita en el pecado. Se regodea en el pecado. Lo estamos viendo y ahorita lo vamos a ver más a profundidad, Juan 3. Él aborrece la luz, él huye de la luz. Y él ama más las tinieblas que la luz.
en ese aspecto sí tiene libre albedrío. En que el hombre caído, ¿verdad?, tiene la capacidad de elegir lo que quiere. ¿No es así? Pero si queremos usar ese término para decir que el hombre tiene el poder dentro de sí para vivir una vida en rectitud y en justicia, no es así. Porque en cuanto a su salvación, el hombre no regenerado no posee la libertad de escoger entre el bien y el mal. ¿Saben? Solamente puede escoger entre un mal mayor y un mal menor. Lo que en realidad no es libre albedrío. La Biblia no menciona el libre albedrío. Si usted lo busca desde Génesis hasta Apocalipsis, nunca va a encontrar ese término. Lo único que usted encuentra es que el hombre es esclavo del pecado. Juan 8:34, ¿qué dijo Jesús? Aquel que peca, ¿qué? Es esclavo del pecado. ¿No es así? Aquel que peca es esclavo del pecado. Juan 8:34. Y mire las palabras también de Pablo en Romanos 7:14. Romanos 7:14 dice así: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. O sea, el término libertad en el hombre sí se puede usar en el aspecto en que nadie lo está obligando. Pero él es esclavo del pecado. Y le repito, no como víctima, Mire, es como un ave, con el ala quebrada. Ella es libre para volar, pero es incapaz de hacerlo, ¿no es así? De la misma manera, el hombre natural, no regenerado, es libre para venir a Dios, pero es incapaz de hacerlo. Ahora, esta analogía queda cortita porque tal vez el ave puede tener un deseo de volar, pero no puede, ¿no? Pero el hombre, ¿cómo se arrepentirá de su pecado cuando lo ama? ¿Cómo se volverá a Dios cuando lo odia? Ay, hermano, ¿cómo cree? Juan 3:19-20, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. El hombre no tiene nada de bondad en sí, hermanos. ¿Quién es la luz? Jesucristo. Él aborrece a Jesucristo. Es lo que nos está diciendo Juan 3:19. Por eso le digo, sí, el ave puede tener el ala quebrada, es incapaz de volar, pero por lo menos hay un deseo en esa ave de volar. El hombre, hermanos, es incapaz de venir a Dios porque no desea venir a Dios. Jesús también lo dijo en Juan 5:40, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. No queréis venir a mí para que tengáis, ¿qué? Vida. La vida del hombre está arruinada por su propia voluntad perversa. No puede venir a Dios porque no quiere. La luz vino al mundo y el hombre voluntariamente la rechazó, al punto que lo crucificaron. ¿No es así? El hombre caído no ve nada deseable en el que es todo codiciable, señalado entre 10,000. No ve nada deseable en el deseado de las naciones. ¿No? Podrá quizás admirar a Jesús como un hombre, pero jamás por sí solo le reconocerá como Dios. Y resistirá con todas sus fuerzas su llamado al arrepentimiento, pues no existe en él algún deseo por la salvación. Aborrece a Dios por naturaleza y por elección. La Biblia se refiere al hombre en su caída como alguien que está ciego,
Peor aún, que está muerto, que es incapaz de contemplar la gloria de Dios en el Evangelio, incapaz de realizar alguna obra espiritual. Mire, vamos a ir a bastantes textos. Acompáñenme, por favor, a 1 Corintios, capítulo 2, primeramente. Para que vea eso, o sea, esto lo revela la palabra de Dios. 1 Corintios 2, 14, lo conocemos bien, pero el hombre natural, no regenerado, carnal, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son ¿qué? Locura. Y escuche una vez más, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Sí lo está leyendo en su Biblia o no? Mire lo que dice el capítulo 1, versículo 18, porque la palabra de la cruz, de ahí mismo de 1 Corintios 1, 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. ¿No es así? Ahora, si regresa al capítulo 2, mire lo que dice el versículo 9 y versículo 10, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. ¿Ve? Pero el hombre natural, el hombre carnal, no ha visto, no ha oído, no ha subido en su corazón las cosas de Dios. Mire, capítulo 4, versículo 3 de 1 Corintios. Denme un segundo. Creo que es de Efesios. Acompáñenme en 1 Efesios capítulo 4. Es que le digo de las prisas, a uno a veces hace una mala anotación, un dedazo. Pero la siguiente carta que quiero que contemplemos es Efesios capítulo 4. Mire lo que dice el versículo 17 y versículo 18. ¿Ya lo tiene? Efesios 4, 17 y 18. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan, ¿cómo? En la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento, ¿cómo? Entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su, ¿qué? Corazón. ¿No es así? Mire, la cita que les quería dar es 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 3. Hace rato estábamos en 1 de Corintios, por eso no le dábamos. Pero mire lo que dice 2 de Corintios 4, 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, dice el versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo, ¿quién es? Satanás. Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Ve? Ciegos. Y hace rato lo leíamos. Muertos en Efesios 2:1, ¿no? Entenebrecidos, duro corazón. ¿No es así? Mire, acompáñeme lo que dice el evangelio según San Juan. ¿Se acuerda de estas palabras de Jesús a los fariseos? Juan capítulo 8, lo leímos hace un ratito, el versículo 34. Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavos del pecado. Y miren sus palabras, versículo 43 y versículo 44. Estamos en Juan 8, 43 y 44. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Qué pasaba con los fariseos? No entendían. ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? ¿Qué pasaba con los fariseos? No podían. O sea, es una imposibilidad. No pueden. Versículo 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentiras. Versículo 45, y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. No podían. ¿Estaban qué? Imposibilitados. Pobrecitos, qué víctimas. No. Ciertamente depravados por naturaleza, pero pecadores por elección. Ellos no deseaban, hermanos.
a Dios. La luz vino a ellos, pero ellos llamaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas y aborrecieron a Dios. Repito, el punto que le crucificaron. Y mire, por último, Hechos, está después de Juan. Hechos capítulo 26, versículo 18. Mire lo que Dios le dice a Pablo. ¿Cuál era su ministerio? Versículo 18. Hechos 26, 18. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás. ¿A quién? A Dios. De esa manera se encuentra el hombre. Entonces vea todo este léxico, todas estas palabras que la Biblia utiliza para describir la condición del hombre natural. Ciego, entenebrecido. ¿No es así? Duro corazón. No oye, no entiende, no ve. No puede, está muerto. El hombre caído tiene el entendimiento cegado y sus deseos están pervertidos. Y dado que esto es algo innato, recuérdelo, nacemos así, con una condición de nuestra naturaleza, está fuera de nuestro poder cambiar. Escuche eso, hermanos, está fuera de nuestro poder cambiarlo. Este texto me encanta, mire, vaya a Jeremías capítulo 13. Mi esposa le da un poquito de risa cuando digo que este texto me encanta. Bueno, siempre digo de algunos textos me encantan y se ríe un poco. Suena chistoso. Pero es que, hermanos, es deleitoso porque te hace admirar. Recuérdelo. ¿Cómo se llaman estas doctrinas? ¿O cómo se le han titulado? Doctrinas de la gracia. Exaltan la gracia de nuestro Dios. Dios ha sido tan bueno y tan misericordioso con nosotros. Y este texto de verdad es uno de mis favoritos. Jeremías 13, 23. ¿Qué le dice el Señor a su pueblo? ¿Mudará el etíope su piel? A ver, ¿cuántos morenitos hay aquí? Le echemos clarasol, le echemos Roma, no podemos cambiar nuestro color de piel, ¿no es así? ¿Y el leopardo sus manchas? ¿Puede el leopardo quitar sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal. ¿Ve? Fuera de nuestro poder cambiar. Ahora, no porque esté fuera de nuestro poder cambiarlo, recuérdelo, dejamos de ser responsables y culpables ante Dios. Recordemos, depravados por naturaleza, pecadores por elección. El hombre se deleita en su pecado. Dios le ha abierto la puerta de la salvación a todos, pero el hombre no quiere. Mire lo que declaraba Job acerca del hombre. Vea cómo eso está tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento. Job capítulo 15. Versículos 14 al 16. ¿Qué cosa es el hombre? Dice Job, para que sea limpio. Job 15, 14 al 16. ¿Qué cosa es el hombre para que sea limpio? Y para que se justifique el nacido de mujer. He aquí, podríamos agregar, Dios en sus santos no confía ni en los ángeles, ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. Cuanto menos el hombre abominable y vil. Escuche la última parte. Que bebe la iniquidad como agua. Y hasta le hace, mire así al final. ¿No es así? Pecadores por elección. Imposibilitados de hacer el bien. Imposibilitados de agradar a Dios. Imposibilitados de vivir para la gloria de Dios. Imposibilitados de guardar la ley de Dios. Imposibilitados de salvarse. Pero tal vez alguno se preguntará, oiga hermano, ¿y qué de aquellas buenas obras de los hombres que no buscan a Dios?
Porque usted nos ha dicho que el hombre no puede hacer nada bueno, pero bueno, yo he visto que algunos hombres donan dinero a caridad, algunos hombres ayudan a los pobres, algunos hombres, ¿verdad?, aman, etcétera, etcétera, etcétera. Pues no es difícil responder a ello. El hombre fue creado, recuérdelo, a imagen de Dios. Y a pesar de la caída, la Biblia da testimonio que esa imagen persevera en él. ¿No es así? O sea, por ejemplo, Génesis menciona, el hombre fue creado a imagen de Dios, y Santiago nos advierte de maldecir a los hombres que fueron creados a la imagen y semejanza de Dios. O sea, a pesar de la caída, esa imagen de Dios persevera en él. Y podríamos decir, inclusive a pesar de la caída moral que el hombre ha estado teniendo a lo largo de los años con el paso del tiempo, ahí sigue la imagen de Dios. De una manera no perfecta, de una manera inclusive distorsionada, pero ahí sigue perseverando por gracia de Dios. Y es por ello que el hombre es capaz de amar. Hay gente que se casa y se aman. Capaz de ayudar, hay gente que ayuda, capaz de realizar actos de aparente bondad. Pero mire, escuche lo que Job está diciendo. Versículo 15, aquí en sus santos no confían, ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. Si tuviésemos los ojos de Dios, como lo menciona Job, nos daríamos cuenta que detrás de los actos de aparente bondad de los hombres hay intenciones pecaminosas. Cuánto menos el hombre abominable y vil que bebe la iniquidad común. Ya, nosotros vemos el vaso por fuera, pero solamente Dios ve el vaso por dentro. ¿Se acuerda? Como los fariseos. Ellos ofrendaban, oraban, ayunaban, pero Jesús lo dijo con perversos deseos, con perversas intenciones, para ser vistos por los hombres y ser aplaudidos. Y eso se llama orgullo y vanidad, y es pecado delante de Dios. ¿No es así, hermanos? Así el hombre, quien sus justicias delante de Dios, como dice Isaías, no son más que trapos de inmundicia. Sus justicias, o sea, imagínense el pecado ya así de plano abierto, que es delante de Dios. Si las justicias de los hombres, las mejores obras de los hombres delante de Dios son como trapos de inmundicia, ¿qué es el hombre en general? Entonces, entendámoslo, hermanos. Somos formados en maldad y concebidos en pecado, como lo dice el Salmo 51 y el Salmo 58, ¿se acuerdan? En cuanto nacemos, nos apresuramos a descarriarnos, como dice el Salmo 58, Isaías 53. La inclinación de nuestro corazón es malo desde nuestra juventud, como dice Génesis. Y es de ese corazón que emana ¿qué? La vida, según Proverbios. ¿No es así? Es que lo que pasa es que los vecinos están ya hartos de los gatos y esos sí usan la violencia. A ver, volvamos a empezar de nuevo. Somos formados en maldad y concebidos en pecado, como dice el Salmo 51 y el Salmo 58, ya lo leímos en su momento. En cuanto nacemos, como remarca el Salmo 58, nos apresuramos a descarriarnos, como también enseña Isaías 53. La inclinación de nuestro corazón es malo desde nuestra juventud, como dice Génesis, y es de ese corazón que emana nuestra vida, como dice Proverbios. Siguiendo a Satanás, ¿no es así? Como dice Efesios. Estando bajo su gobierno, esclavizados por el pecado, como lo dijo Jesús, separados de Dios bajo su ira y juicio, como dice el apóstol Pablo, muertos a cualquier clase de vida espiritual, como lo dice en la carta a los Efesios, y sin poder en nosotros mismos para liberarnos de esa condición, como lo enseña la palabra de Dios. Hermanos, si nos quedamos hasta aquí, terrible es esa noticia. Pero es la base que nos hace admirar la belleza de la gloria del Evangelio. Nosotros no podíamos, no podemos ni podremos escoger a Dios. No hay algún bien en realidad en nosotros. No hay quien haga lo bueno. No hay justo ni aun uno. No hay quien busque a Dios.
Jesús lo dijo claramente y eso lo vamos a ver más adelante. Nadie puede venir. ¿No es así? Sí lo dijo Jesús. Nadie puede venir a mí. A menos que fuese traído por mi Padre. Eso es lo que vamos a ver más adelante. No podemos ni podremos escoger a Dios. Él tuvo que escogernos a nosotros. Él tuvo que venirnos a dar vida, a regenerarnos, a salvarnos. Que su Espíritu Santo nos concediera fe, que abriera nuestros ojos para poder contemplar a Cristo Jesús y rendirnos ante sus pies. No fue nuestra inteligencia, no fue nuestra prudencia, no fueron nuestras obras, porque lo único, hermanos, que tenemos es pecado. Es pecado. ¿Se acuerda que al principio de esta, como introducción de estas doctrinas, les mencionaba un poquito de historia, que estas doctrinas fueron atacadas en algún momento de la historia de la iglesia principalmente por un varón llamado Jacobo Arminio, ¿se acuerda? Y él enseñaba una doctrina totalmente diferente, ¿no? Él dijo que el hombre sí era capaz de buscar a Dios, que el hombre tenía una chispita, por así decirlo, de bondad en él y aún la posibilidad de vivir en rectitud, de escoger el bien. ¿No es así? Y entonces se hace un concilio, como les mencioné ese día, llamado el Concilio de Dort. Como el concilio que hicieron los apóstoles en Jerusalén en Hechos 15, que había un problema de que había personas queriendo judaizar la iglesia. Bueno, de esa misma manera la iglesia en ese tiempo hace un concilio en Dort, discuten estos temas y llegan a una conclusión. La primera conclusión en cuanto a esta doctrina fue esta. Lo voy a leer, lo voy a citar. Por consiguiente, todos los hombres son concebidos en pecado y al nacer como hijos de ira, fíjense, están citando la Biblia, son incapaces de algún bien saludable o salvífico. Están inclinados al mal, muertos en pecado y esclavos del pecado. Y no quieren ni pueden volver a Dios, ni corregir su naturaleza corrompida, ni por ellos mismos mejorar la misma, sin la gracia del Espíritu Santo, que es quien regenera. Esa es la primera conclusión del Concilio de Dort. Por lo tanto, al contemplar, como ellos contemplaron en su momento, y hoy lo contemplamos nosotros, que esta es una doctrina bíblica, debemos creerla, debemos enseñarla y debemos predicarla. Ahora, no olvide que esto va unido a la siguiente doctrina que vamos a ver con la ayuda de Dios la siguiente semana: elección incondicional. Nosotros no pudimos elegir a Dios. Dios nos eligió a nosotros desde antes de la fundación del mundo. Así que, hermanos, tengamos escasez, estemos en medio de pruebas, en medio de dificultades, en medio de preguntas. Tenemos una eternidad para agradecer a Dios. Y esa eternidad, hermanos, ni siquiera va a ser suficiente para agradecer todo lo que Él ha hecho por nosotros. Cristo, hermanos, es suficiente. Oremos. Padre, te damos gracias en este día por tu infinito amor, tu infinita misericordia. Padre, cuán hermoso es recordar de dónde tú nos has rescatado, Señor. Pues nos hace valorar, Señor, la manera gloriosa, Señor, y perfecta en la que tú has extendido tu brazo de misericordia para nosotros pecadores, Señor. Porque nunca, Señor, te hubiésemos elegido, Señor, si no tú nos hubieses elegido a nosotros antes.
porque nunca te hubiéramos amado, como dice tu palabra, si antes tú nos hubieses amado primero, Señor. No nos hubieses amado primero. Por lo tanto, Señor, te pedimos que perdones nuestra ingratitud, nuestra indiferencia, Señor. Y nos ayudes a ser personas agradecidas, Señor. Que al contemplar esa preciosa sangre derramada en la cruz para salvación de hombres pecadores, Señor, podamos vivir vidas para tu gloria y en alabanza tuya, Señor. Muchas, muchas, muchas gracias, eternamente gracias, Señor. Aquí está nuestra vida, Señor. Aquí está nuestro corazón, aquí están nuestras manos. Nada de lo que tenemos y de lo que somos nos pertenece. Todo es tuyo, Señor. Gracias, mi Dios amado, porque aún, Señor, no importando nuestra condición, tú enviaste a tu único Hijo Jesús, Señor, para morir por nuestros pecados, Señor. Y antes de que nosotros te eligiésemos, antes de que nosotros dijéramos, sí, creo en ti, Señor, te acepto. Tú, Señor, desde antes de la fundación del mundo, ya nos habías amado. Ya nos habías aceptado, Señor. Muchas gracias, Señor. Gracias, Padre. De esa misma manera.